Todos tenemos momentos difíciles en la vida, etapas de duelo, depresión o ansiedad. Para aprender a sobrellevarlos, el psicólogo Luis Carvajal entra en contacto con sus atinados consejos para sanar y crecer. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Amigo, maestro, tanatólogo, psicólogo, karateca. Oye, gracias. Verá el pastel. Mire, gracias aquí en nuestra querida Florecita. Les voy a enseñar antes de que esto suceda. A ver si no se me cae este. Mire qué rico el pastel de primer aniversario. Acá está la velita del primer aniversario. Ni modo, pues, digo, mire, ahí está. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, qué detalle. De verdad, bien rico que huele a piña la cabina. Ahorita nos lo vamos a comer. Muchísimas gracias, amigo, por el detalle. Eres parte de este proyecto desde que iniciamos, así que encantados de tenerte con nosotros. Andamos de manteles largos. Andamos de manteles largos. Oye, Luis, bueno, yo te invité desde hace un año precisamente porque uno de los temas que nos preocupa mucho en este espacio y que a tu servidora le interesa mucho es el tema de la salud mental, la salud emocional, y vemos que esto se pone cada vez más intenso, ¿no? Y hablamos la semana pasada en relación a esto que ocurrió allá en Torreón, en Coahuila, y hablábamos, de los ciertos comportamientos. Vamos a darle continuidad, pero desde otra perspectiva ese día. Así es, fíjate que la semana pasada estuvimos platicando acerca del efecto Werther, que hablaba de cómo se replicaban este tipo de situaciones de violencia y de suicidio por el tipo de tratamiento que se le daba a las noticias, ¿no? Sobre todo cuando se vuelven virales y cuando se comparten imágenes que terminamos por propiciar en personas vulnerables que esto se pueda presentar. Sin embargo, existe otro fenómeno que es como la contraparte, afortunadamente, que se llama el efecto papágeno. El efecto... papágeno. Perdón, papágeno. Papágeno. El efecto papágeno tiene que ver con el efecto contrario que sucede a una situación de este tipo. Y eso se retoma a través de una obra de ópera de Mozart, precisamente donde Papageno, personaje está narrando y platicando una situación y dando un discurso suicida, pero se le aparecen el espíritu de tres niños o duendes que lo persuaden para que no cometa un suicidio. Entonces, esto tiene mucho que ver con unas cifras que son muy interesantes, porque resulta que hace poco salió un reporte del INEGI donde sostiene que cada mes hay más de 50 suicidios en México en la etapa de niñez y adolescencia. Estamos hablando de entre los 10 y los 17 años. Es decir, ha bajado, ¿verdad?, el rango de edad de suicidios, sí, porque antes era arriba de 20 el promedio, sí, ¿no? Efectivamente. De 19, Hoy, de hecho, años. Sí hemos tenido reportes de más pequeños, pero a nivel de estadístico se mantiene entre los 10 y los 17 años. Muy jóvenes. Exactamente. El problema es que, pues, resulta que uno de cada 10 suicidios que se presenta en México tiene que ver con un rango de esta edad. Entonces, mucho de lo que se ha estado hablando es la forma en la que nos se están presentando a través de los medios y de las redes sociales alternativas que les permitan a los jóvenes decirles que en las situaciones complejas de la vida que todos los seres humanos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, hay posibilidades de respuesta o manejos para poder sobrellevar una situación de este tipo. Es decir, eliminar esa visión de túnel que caracteriza al suicida, de que solamente ve como opción el suicidio o la muerte, pues, ¿no? Ampliando, no sé si te acuerdas que la semana pasada hablamos de este abanico, ¿no? Que Sí, si lo tienes cerrado solamente ves una parte, pero cuando lo abres ves una gama de posibilidades para resolver una situación que no necesariamente tiene que terminar con la vida de un ser humano. Entonces, esto tiene mucho que ver también porque se ha detectado a través de la estadística de INEGI que la gran mayoría de los jóvenes que han presentado estas características, y mira que solamente al final de cuentas termina siendo como un segmento de población, se han encontrado como fuertes indicadores el abuso sexual, la violación, los golpes y el ataque con armas de fuego. Todos ellos constituyen eventos traumáticos para los niños y para los adolescentes y para los adultos, pero se ha visto que en el caso de este rango de entre los 10 y los 17 años han sido expuestos de manera... a violencia. Ajá, exactamente, a violencia, ¿no? Que también lo comentábamos en otras sesiones, que desafortunadamente tenemos muy normalizada la violencia. Al interior del hogar, y ayer nos daban datos, se elevó la violencia intrafamiliar 60 y tantos %, de acuerdo al
al semáforo delictivo, o sea, Sí. imagínate, Y en es el que- hogar, y es que a veces está ocurriendo pensamos que no todo. existe la violencia en nuestro hogar, pero sí existe y nosotros Porque la minimizamos. normalizamos los gritos, el Exacto, golpe a la la mesa, el norma, golpe a la por puerta, o supuesto, sea, el ¿no? golpe a la Sí, mujer, sí. el, el, Entonces, el golpe al esposo también. por supuesto, porque existen en ambas situaciones. Entonces, esto nos lleva mucho a una reflexión y es como un llamado que la misma OMS, incluso ahora con los datos del INEGI, está arrojando hacia dónde debemos de enfocar nuestras campañas, porque no estamos despertando ninguna actitud esperanzadora en los adolescentes. Y lo que se ha visto es que los jóvenes están completamente refugiados, que ya lo hemos hablado aquí, pero ya salen los datos duros acerca de esto, completamente refugiados en el mundo virtual, los que les permite ante no tener el escucha de las demás personas, tener que vincularse uno a los videojuegos completamente, es decir, me ausento, me aíslo de la realidad en la cual yo estoy viviendo, que es demasiado demandante, fuerte, frustrante, o me voy hacia la parte virtual en donde no tengo ningún tipo de contacto real, que también lo habíamos platicado aquí, pero la cuestión aquí es que estos vínculos afectivos que se están estableciendo son vínculos que alguna vez también ya lo montamos aquí, virtuales, y entonces todo el enfoque del joven va hacia tener más seguidores en las redes sociales, en Más Instagram, likes, es que más no sabes like lo y que es están like. de El verdad, ay, no, no, muchos niños, y digo, como señora, que de que, ay, pero es que no, todo lo que tienen que hacer para agarrar likes, o sea, Sí, los sí. likes son me gustan que le ponen ahí en el Facebook o para agarrar seguidores, desde la posa enseñando la pompa, desde voy a hacer esto, Claro. tomar cierto, hacer un reto, Ujú. o sea, de verdad, hacer una broma, Por supuesto. son tantas cosas que uno dice, hacen eso para buscar seguidores Sí, y para o ser tener aceptados. crear una red de apoyo o de sostenimiento que al final de cuentas resulta que no es genuina, ¿no? Entonces estos datos ya están apareciendo, afortunadamente ya están con una evidencia, pues, ¿no? Que nos permite comenzar a enfocarnos en dónde tendríamos que estar hablando de prevención y sobre todo la prevención tendría que estar orientada a darle alternativas a los jóvenes de situaciones demandantes, porque el joven, hay que recordar que este lapso entre los 10 y los 17 años es un periodo muy crítico. Ay, pues es el de la adolescencia. Sí, es el de la adolescencia, pero y es un momento en el que el joven tiene que enfrentar situaciones muy demandantes que nosotros minimizamos. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, el escoger una carrera universitaria. Por ejemplo. Pareciera que es algo muy sencillo, pero llena de mucha frustración a los jóvenes al no poder identificar qué cualidades, habilidades tienen que pueden de alguna manera empatar con algún perfil profesional. Y que no tiene que ser la del papá o la mamá, ¿eh? Exacto, ¿no? Que de repente por sugerencias de amigos, de la influencia de la familia, terminan por tomar decisiones que les cuesta trabajo, sobre todo en el primer año de la carrera, y que obviamente eso tiene un impacto también en la forma en la que se aperturan carreras y en la demanda que tienen ciertas carreras que se saturan, que los jóvenes terminan por desertar y se ven como un fracaso, ¿no? Entonces, aquí el llamado interesante es a que nos hace falta hablar de situaciones esperanzadoras. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos ejemplos de situaciones y de personas que han vivido o hemos vivido situaciones complicadas en nuestras vidas, porque de alguna manera todos, al final de cuentas, somos sobrevivientes de una situación. Y todos tenemos problemas en casa. Yo Sí. los tuve, me imagino que Por tú, supuesto. todos. Y los vamos a seguir teniendo, ¿no? Como seres humanos. Y hace falta también por parte de los padres compartir, Karina, qué situaciones difíciles han enfrentado en su vida y cómo las han ido resolviendo y enfrentando. Es decir, el joven tiene que saber que ante situaciones en la vida que se van presentando, que generan frustración porque no sabes cómo resolverla y eso genera mucho enojo, también la hemos vivido nosotros y no es como un tipo de consejo, sino como una forma de compartir para despertarte en ellos también la resiliencia de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, creo que hace falta retomar esta parte de los testimonios, hace falta tomar personas que puedan ser representativas para los jóvenes, no solamente la parte de los influencers. Si te fijas, la gran mayoría de los influencers no tiene un contenido de esta parte que le proponga a los jóvenes, y que les despierte en ellos esta posibilidad de enfrentar situaciones A mí demandantes. me gustaría, Luis, si se puede aquí públicamente y buscar, y normalmente yo respeto mucho la identidad de los niños, pero a mí me gustaría a lo mejor algún testimonio si tú nos pudieras ayudar. ¿Por qué un niño quiere suicidarse? Y a lo mejor desde la voz de un niño, porque sea como muy hermético este tema del suicidio, no se habla, no se toca, y no, hay que hablar del suicidio y sobre todo qué está pasando por la cabeza de un niño. A lo mejor si un
un niño escucha a otro niño decir por qué se quería morir y encontró una solución para vivir. A lo mejor podemos evitar que otros niños se suiciden, ¿no? De hecho, el efecto hacia allá se orienta, ajá, precisamente. O sea, escuchar yo de un testimonio de un niño de 10 años que me diga, Karina, pues yo me quería morir o me quería matar porque resulta de que no veía a mis papás en todo el día y no me prestaban atención o no sé, ve tú a saber, ¿no? O yo veía que mi papá golpeaba a mi mamá, no sé qué pasa por la cabeza de un niño porque cada caso es diferente, pero lo que yo sí creo es que esa voz puede ser mágica para otros niños cuando encuentras una solución y que vean que la única solución no es la muerte o terminar con la vida. Porque estaríamos trabajando con algo que se conoce muy bien, que es el trabajo entre pares, entre iguales, pues no, es muy diferente que un adulto se dirija hacia... Que es la empatía. Sí, es decir, yo que estoy en condiciones muy parecidas a las tuyas, puedo entonces como espejear esta otra parte contigo de lo que yo he ido resolviendo. Entonces también el llamado es para compartir situaciones también a través de nuestras redes sociales, de testimonios que inspiren, ¿no? Y muchos de la gran mayoría de las personas que han destacado han tenido que enfrentar una serie de situaciones para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que hay que poner también, retomar cosas, mano dura. Yo siempre he estado en contra de los golpes, pero yo siempre les dije, a mí nunca yo creo que una nalgada y nunca se me olvidó, mi papá tenía la mano muy pesada, pero una nalgadita de vez en cuando, decíamos nosotros, no está de más. Creo que se ha perdido más que nada las obligaciones en casa, tiene mucho que ver. Ahorita yo veía un meme, no es un meme, era una información que circulaba en un medio internacional y que decía, si saben maniobrar o utilizar el smartphone, o sea, el celular y las iPad, por supuesto que saben manipular la lavadora, el trapeador, la escoba, o sea, y sí es cierto. Entonces, bueno, menos tiempo también en la tecnología, más tiempo en casa, tiempo con papás, con hermanos de convivencia. O sea, yo creo que el respeto al interior yo creo que el respeto tiene mucho que ver aquí, de padre a hijo, de hijo a padre, la comunicación. Solamente que eso se enseña. Sí. Y se tiene que enseñar a utilizar la lavadora y se tienen que enseñar a barrer. Por eso lo digo, a trapear. Antes teníamos responsabilidades. El hecho de que sean niños millennials hoy, o no sé cómo se llaman los más jóvenes que los millennials, de verdad implica retomar en casa. Cuando nos están hablando que el 65% o 60% de violencia se ha incrementado en el hogar, dices tú, oye, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de que Hermosillo tiene los habitantes más conflictivos de todo el país, 7 de cada 10 tienen algún conflicto en su trabajo, en la escuela, en la cuadra de su casa o con familias, algo está pasando. Entonces, no es problema nada más de la autoridad, es problema también de las relaciones que estamos teniendo familiares. Sí, porque cada vez se está haciendo más compleja las relaciones familiares, ¿no? Y nos hace falta mucho el conocimiento del manejo de cómo tenemos que lidiar situaciones, de tal manera que cuando se presenta una situación complicada o demandante a la familia, terminamos por recurrir a la violencia o a los golpes o a la agresión verbal. Y no falta el papá que, bueno, ahora resulta que si lo regaño, resulta que trae un problema emocional y se va a querer matar el chamaco también. Ese también es un mito enorme que hay, como cuando decimos se va a traumar, ¿no? Para que se exista un trauma tiene que haber una serie de condiciones muy específicas y eso también es una forma de justificación para renunciar a la autoridad. Es decir, si en el momento en el que yo te tengo que llamar la atención a ti o te tengo que corregir como adulto o como figura de autoridad y digo, es que lo voy a traumatizar, es que va a pasar esto, yo automáticamente estoy justificando mi incapacidad para afrontar una situación y como no todo adulto. Se arregla a golpes, o sea, dice un señor aquí, unas nalgaditas o la chancla voladora. A mí nunca me tiraron. Mi mamá me está viendo, ella sabe que yo a mí nunca me pagaron. Yo creo que recuerdo 2 veces nada más, mi mamá me dio con la puntita del cinto. Por algo, no sé qué hice, pero normalmente yo era una niña muy bien portada. Y mi papá una vez una nalgada y nunca se me olvidó, pero no eran necesarios en mi casa los golpes en mi caso. Lo que pasa es que cuando se tiene autoridad, y ese el respeto a los papás, ¿verdad? Por supuesto, y aquí hay que ver, y lo hemos dicho, que se ha renunciado mucho al respeto por parte de los padres. Oye, la miradita cuando te echaban así que con la mirada ya con eso tenía yo. Sí, era una cuestión de con autoridad también, pues, ¿no? No, cuando te levantan la cejita y dije por yo, supuesto. pues hasta ahí. Pues ahí está, Luis, muy interesante y sobre todo retomamos siempre, si te das cuenta en estos últimos temas, recaemos en un punto importante, la familia. Por supuesto. La familia y también el hecho de que hay una familia funcional o disfuncional no significa que obviamente es más trabajo o la ausencia de uno de los padres. Con la ausencia de uno de los padres es más difícil, sí, pero no imposible. Eso no son eventos necesariamente traumáticos, hay que desmitificar esa situación. Y son mitos también. Por supuesto. Porque puede surgir un excelente ser humano de una familia disfuncional, claro, con mayores dificultades a lo mejor para realizar todo, claro. Pero no es sinónimo de que va a tener algún trauma emocional o que va a ser una mala persona. Exactamente. ¿No?
Ahí está, ¿dónde te encontramos, Con amigo? mucho gusto a través de mi WhatsApp 6624-610462. Ahí está, muchísimas gracias. No va a haber mordida hasta que le demos ahí la partida del pastel ahorita en el corte. Lo siento por ustedes me mandan los taquitos y cuánta cosa, pues yo ya les presumí acá el pastel. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto.